Buenas noches, señoras y señores. Si consideramos y tenemos en cuenta los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística, si se mantienen las tendencias demográficas actuales, la población mayor de 65 años, que actualmente es del 18%, es el 18% del conjunto total de la población española, será del 25% en el año 2029 y del 39% en el año 2064. La esperanza media de vida actualmente en España está situada en los 82 años. 80 los hombres, 85 las mujeres. Bueno, la media aproximadamente es de 82 años y sigue aumentando, entre otras cosas, por los buenos, cada día mejores cuidados que reciben por parte de la ciencia, de los médicos en general, ¿no? Los mayores representan, por cierto, la mayor parte de los pacientes que atienden los médicos de familia. Ser mayor no es un problema, en todo caso el problema sería no llegar a ser mayor, ¿no? Pero lo cierto es que los nuevos estilos de vida, las nuevas estructuras de la familia y 100.000 razones más, 100.000 factores más hacen conveniente, hacen necesario disponer de espacios adecuados para pasar la última etapa de la vida de la mejor manera posible. En la región de Murcia, otro dato, hay unas 3.500 personas, también según datos del INE, de hace 3 o 4 años, puede que hayan variado ligeramente, ¿no? Pero en la región de Murcia hay unas 3.500 personas que viven en residencias de mayores. Somos la provincia con menor porcentaje de población viviendo en este tipo de centros. Bueno, vamos a hablar hoy de residencias geriátricas, de la atención sociosanitaria que reciben las personas que allí se encuentran viviendo y de los profesionales que se encargan de su cuidado. Están hoy con nosotros el doctor Juan de Dios González y el doctor Juan Enrique Pereñíguez, ambos médicos de familia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Buenas Pepe. noches a los dos. Y han traído hoy como invitado a José Salvador Ballester, que es responsable asistencial de la residencia Cáser de Santo Ángel. José Salvador, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, una cosa, me equivoco, yo no tengo el dato, pero ¿son los mayores el mayor número de pacientes que recibís diariamente en las consultas? ¿Os atrevéis a dar un dato, un porcentaje así estimado? En un cupo medio de 1.500 personas que puede tener un médico de familia, probablemente entre las 300 y 350 personas serán mayores de 65 años. Lo que ocurre es que no son los que más pacientes tienen, pero sí son los que más demandan, ¿no? Entonces son los que más van. De hecho, la mayor parte del Producto Interior Bruto en sanidad se lo llevan las personas mayores de 65 años. Uh-huh. Sí, lo cual tiene su lógica, ¿no? A más edad, pues más problemas de salud y más consulta a los médicos. El problema es lo de siempre, ¿no? Un ciudadano medio español, la media asistencial, la media de frecuentación viene a ser 6 consultas al año médico. Imagínense ustedes esto si hablamos con algún, iba a decir pensionista, no, alguna persona mayor, ¿no? Pues estas cosas pasan, yo por ejemplo tengo estadísticas en mi centro de salud que hay gente que consulta al cabo del año 50, 60 veces. 2 meses van al centro de salud, entre 2 y 3 meses van a la consulta. Bueno, desviaciones por un lado, desviaciones por otro, sigue la lógica asistencial de a mayor edad, mayores problemas, no solamente de salud, yo creo que ahí juega él también, sociosanitario, donde intervienen muchos factores, clínicos, factores sociales, factores ambientales, factores de mucho tipo que hacen que el personal no solamente encuentre satisfacción o respuesta a sus problemas en el mundo sanitario, sino en el sociosanitario. Bueno, Juan de Dios, está claro, tú lo has dicho, a mí me ha sorprendido, ¿no? La región de Murcia, sin embargo, es la región a nivel estatal que menos personas... Porcentaje de población tiene viviendo en residencias geriátricas, ¿no? Eso viene quizá, por lo mejor porque el desarrollo socioeconómico de Murcia no es tan grande como pueda ser, no sé, Madrid, Barcelona, Cataluña, etcétera, ¿no? Porque el problema es que venimos de una época en la que los padres criaban a los hijos y luego los hijos se hacían responsables de cuidar a ese padre inmovilizado que necesitaba muchos mayores cuidados. Bueno, luego se incorporó, eso era una función que realizaba básicamente la mujer se incorporó al mercado de trabajo y eso ya pues no lo podía realizar, ¿no? Probablemente en Murcia eso está debido a que el desarrollo socioeconómico, el desarrollo económico no es tal como en otras regiones, ¿no?
el hecho de que ahora se esté promocionando muchísimo más la residencia geriátrica, pues viene básicamente motivado por eso. Esa persona mayor de 65 años, 75 básicamente, Sí. que son los cuando ya empiezan a ser más dependientes, pues resulta que vive solo, ya no es capaz de realizar sus cuidados personales él solo, o se siente solo y necesita compañía, pues tenemos que echar mano de las residencias geriátricas, ¿no? Entonces yo le preguntaría a Pepe, ¿en una residencia geriátrica todos los que ingresan o todos los que están viviendo ahí son dependientes? ¿Hay algunos que son válidos, no son válidos? Cuando me refiero a válidos quiero decir, son personas que se pueden hacer ellas sus cosas. Sí, bueno, la mayoría de los residentes que nosotros tenemos en el centro sí que son personas más dependientes. Tenemos también una planta de, por decirlo de una manera, semiasistidos que pueden realizar alguna actividad básica de la vida diaria por sí mismos, y luego tenemos un porcentaje mínimo de residentes que sí son válidos a la hora de las actividades básicas. Pero vamos, es el menor porcentaje de residentes. Yo creo que la región de Murcia en estas cosas tiene el comportamiento normal de lo que es la región de Murcia. O sea, tampoco podemos, cuando uno ve las estadísticas, Murcia se encuentra en la tabla media, baja, bajísima, en todo. Es en como todo. como Real Murcia. Antes Como le dábamos Real la Murcia, vuelta sí. a la tabla y íbamos los primeros. Lo claro. digo porque, siguiendo con tu argumento, que es verdad, es decir, antes de los problemas de los mayores se hacían cargo las familias, ¿no? Por las circunstancias que él ha explicado, efectivamente, estas cosas van variando. Y entonces, también es verdad que en la región de Murcia tenemos el volumen de personas pensionistas mayores que reciben sus pensiones de las más bajas de España. Eso supone que el acceso no solamente a la vida cotidiana, sino cuando la vida cotidiana no se puede hacer y no se puede depender de la familia, cuando uno quiere o intenta llegar a otros servicios, llámese cuidado en residencias, cuidado aparte, tengan más problemas de acceder. Si las pensiones son bajas, si los ingresos de las personas mayores son bajas, a la hora de encontrar ese tipo, entre comillas, de remedios, que a mí me parece de primer orden, pues tenemos más problemas. Luego, de nuevo, la reivindicación de que por fin, ahora que estamos en campaña electoral y hay que decirlo, etcétera, etcétera, de que haya una revisión de las pensiones, etcétera, 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 las pensiones de la gente que ahora demanda esos servicios. Quiero recordar que era la gente agrícola, la gente de las empresas que hacían todo el tema de los tomates, en fin, de toda aquella historia, y la verdad es que se cotizó muy poco por ello, y ahí tenemos un problema gravísimo. Ese es el planteamiento general de que nos ocurre, que puede dar explicaciones al número bajo o escaso o muy poco de servicios que den respuesta. Sí, la ley de la dependencia que puso en marcha Rodríguez Zapatero Nada. quería suplantar eso, pero se quedó un poquito a mitad de camino Sí, porque eso. los recortes se paralizó Efectivamente. tanto. De hecho, Bueno, vamos a dejar que hable Pepe, que es el experto en esto. No, quizás tú también tengas alguna lectura que hacer de por qué, por ejemplo, Murcia es la región que tiene menos gente viviendo en residencias. Yo creo que es por lo que están diciendo ellos, por las pensiones. Los precios de una residencia de forma privada sí que son bastante caros en comparación con Bastante caro, ¿cuánto? Una pensión media de una persona anciana son unos 600-700 euros. El precio mínimo en un centro sanitario, en una residencia, son 1.850 euros. Muy bien. 1.700-1.800 euros. Entonces no pueden hacer frente. La familia tiene que colaborar, también un índice elevado de paro en la familia, que suelen hacerse cargo de los residentes, y cuando empiezan a trabajar los sueldos son muy bajos y no pueden hacerle frente tampoco a un centro. Muy bien. Pero tengo que optar a entrar por parte del IMAS con la dependencia, pero luego tiene una lista de espera elevada. ¿Cuánto de lista de espera? En mi centro tenemos una lista de espera de unos 2 años. 2 años. 2 años de lista de espera. Para percibir la prestación. Para recibir la prestación como residencia. Para recibir la prestación significa 2 años para que esa persona Para que pueda ingresar. Puede ingresar, por ejemplo, en mi centro, son 2 años. Hay otros centros que tienen menos. Esto, una pregunta que quería yo hacerte. Tú representas de alguna forma a una clínica, entre comillas, una residencia privada. En la región de Murcia ¿hay diferencias entre pública privada? ¿Hay públicas puras, privadas puras? Hay públicas puras. Hay públicas puras. Sí, ¿Y qué volumen de personas pueden atender a camas, me refiero? El volumen de camas suele ser un poco más elevado que el de una residencia privada, también depende de lo que las residencias privadas quieran construir. Sí. Nosotros tenemos ahora mismo una capacidad de 200 y pocos residentes, ahora mismo estamos en 211, con modalidad apartamentos. Cuando hablamos de las privadas hablamos de San Basilio,
San Basilio, si no me equivoco, la Virgen de la Fuensanta, Vallesol, Montepinar, Cáceres en este caso. El Amparo también tiene residencia privada. Luego ya tenemos que hay el acceso también a las públicas, no sé si tú nos podrás decir si es igual de tiempo, menos tiempo. Sí, si no me equivoco, el acceso a una residencia pública es exactamente igual que en Cáceres. Claro. Te hacen la valoración de la dependencia, entra en trámite y ya cuando deciden adjudicar la plaza, la adjudican. No sé exactamente el tiempo de espera que suelen tener. Básicamente es el mismo, te lo digo porque yo hace unos meses a una paciente le sugerí que pidiera una plaza en una residencia pública con el objeto, bueno, porque veía que dentro de un plazo breve de tiempo va a necesitar unos cuidados que no se lo va a poder dar a la familia, ¿no? Entonces, el procedimiento es tú eliges una pública y tú puedes poner una preferencia, pero no, esa lista de preferencias no se tiene en cuenta casi nunca porque lo que te quieren ver es una residencia o una plaza pública. Entonces, bueno, todas entran en el mismo bombo y dice, bueno, ¿tiene usted plaza Entiendo. en San Basilio o en Betania o en donde sea? Entonces, pues tú te Pero vas en cualquier caso coincidirás conmigo, a una persona necesitada con una valoración positiva que necesita esos cuidados, 2 años no deja de ser una barbaridad. Luego, bueno, efectivamente, pero luego hay unas excepciones en las que se puede acelerar una urgencia social en este caso, efectivamente. o coger todo lo que es la región de Murcia. Si a la hora de solicitar una residencia... Sí, hablamos de la región. De toda la región, la lista de espera suele disminuir a unos 6 meses. Sí, bueno, eso ya son cifras más razonables, ¿no? Puedo San Pedro del Pinatar, que hay una residencia, etcétera. Pero claro, una persona que puede vivir, por ejemplo, en la pedanía como es Santo Ángel o la Alberca, que manden a una residencia a Caravaca, Yecla, a la hora de las visitas de familias y demás también se ven muy condicionadas. Y la experiencia tuya que tienes con las familias es que las familias están todos los días allí, van los fines de semana. Sí, nosotros tenemos un índice de visita muy alto. Muy alto, ¿no? Sí. ¿Es normal eso? Es normal. Es normal. Y también se solicita a las familiares que acudan a visitar a los residentes, que por solamente no ir a una residencia no significa que vayan a estar allí. Claro. No es el aparcamiento. Exactamente. El concepto que se tiene. Claro. Nosotros tenemos, aquí en la región de Murcia se tiene un concepto muy antiguo de residencia. No se considera residencia, se considera todavía un asilo. Es muy complicado el aceptar que tu familiar tenga que acudir a una residencia, que tú tengas que dejarlo en una residencia, que nosotros le brindemos los cuidados que tú ya no le puedes brindar. Entonces eso es muy complicado, tanto para el residente como para la familia. No, pero tu experiencia es que la familia va, la familia revisa a sus familiares, etcétera, etcétera. Claro, también hay que tener un trato, hay que tener una transparencia siempre con el familiar. Nosotros cada vez que se realiza un cambio de tratamiento, cuando aparece una rojez, una úlcera por presión, cuando necesitan X cuidado, nosotros siempre se lo transmitimos a la familia. Siempre estamos ya haciendo llamadas telefónicas. Muy bien. Bueno, había hecho hincapié en lo de la plaza privada, plaza pública. Cuando una persona, yo creo, parece, para que la gente lo sepa, porque parece que a lo mejor no, va a una plaza, a una residencia con plaza pública y ya está, y la pensión se la queda al familiar, no, la pensión se la queda a la residencia. Hay un tanto por ciento que se le deja a esa persona mayor para sus gastos personales, pero esa pensión, que a lo mejor yo cuido a un familiar y tengo un X dinero de pensión, pues esa pensión, como la está en mi casa, pues yo la administro y yo me la como, esa pensión la pierde, ¿no? Que quede claro, porque a lo mejor muchas veces pues, los telespectadores se pueden dar a error, ¿no? Hay equivocación. Hemos dicho que yo voy a llevar a mi familiar, bueno, porque está inmovilizado, porque yo no le puedo prestar todos los cuidados que puedo darle, porque veo que está solo y necesita compañía con otra gente de su edad que haga otro tipo de actividades. Pero vosotros tenéis ahí el caso, por ejemplo, yo sí tengo posibilidades de estar de tiempo libre para cuidar a mi familiar, pero estoy quemado, no puedo más, yo estoy enfermo, tengo la enfermedad del cuidador de las personas mayores. ¿Tenéis personas de esas ahí que dicen, mira, yo es que no puedo cuidarlo porque no me siento capaz o estoy agotado? ¿Tenéis también? Sí, hay casos en los que el familiar pues ya no puede seguir haciéndose cargo, o el mismo cuidador que tienen contratado ya no puede seguir allí, porque el cuidar a una persona dependiente, una persona anciana 24 horas al día es muy duro. Durísimo. Es muy duro. Entonces siempre nosotros tenemos ciertos casos. También tenemos el respiro familiar, que como pueden decir, van fines de semana o van algún mes suelto o alguna semana. Siempre se viene algún tiempo para que el familiar también pueda descansar un poco. Cuidar al cuidador. Sí. Es una forma de cuidarlos a ellos. Cuidar al cuidador, no, esto es un tema muy importante. Bueno, pues las vías de llegar a este tipo de instituciones se nos plantea a los que trabajamos en los centros de salud,
se nos plantea, digamos, conocemos la vía, ¿no? Y la vía es el ejercicio importante y cada vez más necesario en la atención primaria, en los servicios municipales, de los trabajadores sociales, ¿no? Los trabajadores sociales hacen una valoración, una evaluación de este tipo de problemas, insisto, que no son solamente problemas sanitarios, problemas sociosanitarios, problemas de aislamiento, problemas de que los familiares no pueden dar respuesta a este tipo de cuestiones, y entonces el médico de familia hace, o el trabajador social le envía la realización de un informe del IMAS. ¿Eso del IMAS qué es? Es el Instituto Murciano de Acción Social. De Acción Social. En el que, bueno, pues le valora la ley de la dependencia, la posible dependencia que pueda tener de ayuda de terceros, si eres capaz de tú mismo hacer tus actividades vitales, asearte, administrar tu dinero, hacer tu compra, etcétera, y dependiendo a partir de esos resultados, pues vas a tener un grado una de valoración, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Eso te va a dar a unos derechos y a partir de ahí pues puedes tener más posibilidad de entrar en una residencia. Pero que también no necesariamente muchas veces es eso necesario, el hacer la valoración de la dependencia. Yo tengo una X dinero de pensión y yo quiero irme a una residencia pública. Pues bueno, pues yo me acuerdo cuando estaba en Cartagena, tenía una paciente que era válida por sí sola y ella decía, no, yo como sé que me voy a quedar sola, mi familia no puede cuidar de mí, una carga. Yo he hecho los papeles ya. ¿Que tarda 3 años? Pues 3 años. Cuando lleguen esos 3 años y me toque mi plaza, pues me voy. Y ya está, ¿no? Pero no necesariamente tienes que necesitar una ley de la dependencia. Esa ley de dependencia te va a dar probablemente un plus económico mayor, con lo cual pues, tú vas a tener un poquito más de dinero para disponer, ¿no? Pero que el procedimiento para ingresar a una residencia concertada es ese, ¿no? A través del puede ser por la vía, digamos, pública, la valoración del IMAX, o que uno da el paso de decir, oye, que yo quiero estar en una residencia. Efectivamente, tú tienes... Me gusta esta residencia, tiene unas condiciones, me cuesta tanto, puedo pagarlo. En los años de bonanza, los bancos hacían una hipoteca que era hipoteca a la inversa. Que es que el banco te compraba la casa y te daba un dinero todos los meses. Tú con ese dinero, mucha gente se iba a una residencia. Y bueno, privada, a nivel privado, etcétera. Pues casos de esos hay, Pepe, incluso de parejas de matrimonios que estando todavía en plenas facultades físicas y mentales dicen, nos vamos a ir ahora que estamos bien y lúcidos y antes de convertirnos en un caso en un problema, pero sí a veces se entraña una dificultad para nuestros hijos, vamos a ir a una residencia, como el que se va a un hotel a vivir indefinidamente. Vaya. Sí, nosotros tenemos esos casos, pero sobre todo en apartamentos. En apartamentos. Es que nuestra residencia se puede dividir en 3 modalidades. Lo que es residencia, psicogeriatría y apartamentos. Y ya en apartamentos lo englobamos o en apartamentos modalidad residencia o bien apartamentos en modalidad alquiler, que son apartamentos individuales, tiene un botón de teleasistencia, por decir una manera, que en cualquier momento de urgencia tocan el timbre y el personal del centro acude a valorarlos, pero tienen su cocina independiente, su aseo adaptado, tienen sus camas articuladas. Pero que si ellos están bien, ellos entran y salen libremente. Claro, ellos tienen sus llaves, es una entrada independiente al centro. Ellos siguen haciendo su vida, pueden contratar los packs del centro, enfermería, médico, psiquiatra, auxiliares, manutención, limpieza, X-pack, si quieren bien y si no quieren tampoco. Pero bueno, pueden estar ahí en el centro y eso es un paso previo a luego estar en una residencia, ir adaptándose poco a poco a lo que es la vida en residencia. Lo que es bueno es que esos apartamentos no tienen barreras arquitectónicas ninguna. Tienes un cuarto de baño que es el doble del que tengo yo en mi casa, por ejemplo, un comedor súper amplio. El tuyo es muy grande. ¿Eh? Que el tuyo es muy sí, grande. Yo juego a fútbol ahí, ¿no? Con mis niños juegan a la pelota. No, pero que estamos viendo que en casa a lo mejor tenemos la bañera, que nos impide, todas esas barreras arquitectónicas no existen en residencial Caser y es una cosa muy positiva. Y después, por la independencia que tiene ese matrimonio, que puede tener perfectamente 65 o 70 años, que son válidos, que bueno, que van allí, se van al supermercado de alrededor, se hacen su comida, etcétera, y eso es un plus más, porque bueno, se evitan no el remordimiento, sino decir, ya no soy una carga para mi familia, y su familia puede ir a verlo allí en cualquier momento, etcétera. ¿Y eso vale lo mismo? No, vale es más. diferente. ¿Más? ¿Menos? No, menos. Menos. Eso es solamente un alquiler. Eso es. Un alquiler de una casa con luz y agua independiente y ya luego dependiendo del pago. Los servicios que quieras contratar. Muy bien. Pero una residencia, sobre todo Caser residencial, no ofrece solamente lo que es la residencia, sino también, lo has dicho, un respiro del cuidador, ¿no? Sí, ofrece lo que es el hospital de día, ¿no? ¿Eso en qué consiste? No, tenemos lo que es el centro de día en la residencia, que prácticamente no nos hace disfrutar de lo que es un centro de día ahí en el centro.
Pero el respiro familiar es cuando el familiar ya no puede seguir cuidando, necesita un respiro, unas vacaciones, días para ello, se hace un ingreso como un ingreso normal, como si fuera ingresar un residente de forma permanente en el centro, pero se cuida solamente X días, los días que el familiar lo necesite, se paga por días el centro. Y cuando una persona va a ingresar, ¿qué valoraciones se le hace? ¿Se le pesa, se le mide? O... Se le pesa, se le mide, se le toma las constantes vitales, tensión, saturación, el pulso, glucemia, se le hacen escalas para valorar si tiene depresión, si está correctamente nutrido. Son escalas que te van a dar una alerta, que tú tendrás que hacer un seguimiento posterior para ver si efectivamente tiene déficit o no tiene un déficit. Y se hace una valoración, esa es la valoración de enfermería, la que nosotros realizamos, que yo sigo trabajando como enfermero. Luego está la valoración que hacen los fisioterapeutas de marcha, la valoración que hace la terapeuta ocupacional, el supervisor de auxiliares. Y eso se hace cualquier persona que ingresa. Cualquier persona aunque que ingresa. sea para una semana de descanso familiar, sí. Aunque sea para un día, ¿no? Sí, muy se bien. debe hacer. Muy bien, no, me parece... No, es que de alguna forma choca con la mentalidad que teníamos, yo la tenía hace tiempo, ya pasé de esto, de lo que hemos comentado antes de entrar del aparcamiento. Es decir, aquí aparco al abuelito, o aquí aparco al enfermo con Alzheimer, o aquí aparco el aparcamiento. Es decir, me quito el problema de en medio, aunque me tenga que costar un dinero. Sin embargo, que esto vemos que es una cuestión mucho más dinámica, mucho más interesante, mucho más profesional en el sentido social y sanitario, y que de alguna forma, bueno, pues el estigma que tienen las residencias, como allí el viejo que se va a ir a morirse, pues francamente no es así, ¿no? Es una cosa, insisto, mucho más... Incluso nos presentan en los medios de comunicación, pues residencias floridas, viejecitos, que lo único que tienen de viejecitos es las canas, porque tienen un aspecto magnífico, saludable, que es lo que básicamente las personas mayores que conocemos de más de 80 años están. Es decir, la mayoría de la gente de 80 años, a no ser que tenga problemas, digamos, de demencia o problemas de déficit neurológico importante, etcétera, pues la gente vive moderadamente bien, sale, pasea, toma el sol, etcétera. Y este tipo de residencias, y yo supongo que las públicas también, pues ofrecerán este tipo de servicios cada vez más cercanos a la gente, y que eso lo último que pretende ser es una cárcel. Ya lo que es una residencia no es cárcel. De hecho, conforme va avanzando todo el tema de geriatría, las residencias ya no se basan solamente en el modelo como residencia, estamos basándonos en un modelo de atención centrada a la persona. Eso es. Nosotros siempre solicitamos al ingreso una historia de vida. No, pero la frase que tú acabas de decir es muy interesante, no de asistencia, sino de atención. Claro. Es que la diferencia es que cuando hablamos de asistencia hablamos de temas sanitarios. No, aquí estamos hablando de la atención, que puede ser la comida, que puede ser la higiene, que puede ser la vestimenta, que puede ser las relaciones sociales entre las personas, hacer, bueno, pues de alguna forma una convivencia en los muchos años que nos queden cuando entremos en una residencia, pues hacernos la vida lo más normal. Mucho, a mí me quedarán muchos, te quedan menos, ¿eh? No, porque algunos han cumplido años hace poco y todo. Efectivamente. Todo fue cumplir 51 y estoy fatal. Y bueno, parece ser que estamos rompiendo los moldes de la idea que podíamos tener de una residencia hace Pepe, 20 se da años. usted cuenta que son realmente malignos, Sí. saben dónde hacer daño. Sí, ya me he dado cuenta. Hace 20 años, ¿no? Que parecía que apartábamos a nuestros familiares en una residencia. ¿Cuál es la rutina de un paciente que está ingresado? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora desayuna? Nosotros, los horarios todavía son estrictos, suelen ser más estrictos. Tenemos 2 turnos de comida y 2 turnos de desayuno y de cena también, exactamente. El horario de empezar a levantarse a partir de las 7:30 de la mañana. Se distribuyen los auxiliares, se distribuyen su trabajo, el supervisor distribuye el trabajo para comenzar a levantar. Tenemos un residente, en el primer turno, por decirlo de una manera, son los residentes que son más dependientes. Más dependientes. Más dependientes. En el primer Que turno necesitan más ayuda. Sí, necesitan más ayuda, y el segundo turno ya son personas pues, más válidas, también dependiendo de la planta. Los horarios de desayuno abarcan desde las 8 de la mañana hasta las 9:30, 10 menos 20, y a partir de ahí empezamos con actividades. Se realiza gerontogimnasia, se realizan actividades grupales de terapia ocupacional, de estimulación cognitiva, se hace rehabilitación, el fisioterapeuta si considera que tiene que tener alguna rehabilitación más exhaustiva, la realiza con ellos, y luego ya empezamos otras comidas, por las tardes volvemos a hacer otras actividades, tenemos un día a la semana también dedicado para las mujeres, para su mantenimiento de las uñas, se las pinten, se cuiden. Entonces siempre intentamos buscar el confort de los residentes. Y un familiar puede ir a visitar
al familiar cuando quiera o hay un régimen, un horario determinado? No, nosotros no tenemos horario de visita. Siempre se le dice a los familiares en el momento del ingreso que no tenemos un horario de visita, pero que se tiene que respetar la privacidad del residente. Cuando están acostados y comparten habitación, evidentemente no pueden entrar, o a la hora de las comidas. Y bueno, siempre se ha dicho, tiene la fama en la residencia, es que yo llego a por ejemplo, mi padre se va al hospital y se llaga y se ulcera. En la residencia también, porque allí no le van a hacer cambios posturales, porque los colchones no son antiescaras, porque no sé qué. Eso es así, vosotros tenéis un índice de úlceras muy alto. El índice de úlceras que tenemos a día de hoy en el centro es de un 2,5 si no me equivoco. Bastante poco. Bastante poco. La verdad, tenemos 211 residentes a un 2,5% de índice de úlceras. Pero bueno, es que dentro de esos 200 habrá pacientes que estarán inmovilizados, que no podrán Exactamente. moverse y que tienen el riesgo de hacer úlceras y escaras. Pues eso es así, por más cuidado que se lleve, por más que se protejan los talones y el sacro, pues al final. Sí, hay cosas que son y que no es lo inevitables. mismo tener 60 años como que 70, que 80, que La circulación 85. sanguínea, la alimentación, Claro, son muchos factores claro. que influyen a la hora de que aparezca una úlcera por presión. ¿Los menús que hacéis son específicos para cada persona o es la olla grande como en la mili? No, son menús adaptados para cada residente. Por ejemplo, los residentes que tienen una dieta Turmis, nosotros trabajamos con el ley que ya nos dan los alimentos y llevan ya los aportes exactos que necesita el residente. Proteínas e hidratos. La dieta Turmis debo entender que es una Es dieta, una dieta, personas triturada. que no pueden tragar bien o que tienen Exactamente. pocos dientes, etcétera, etcétera. Entonces falta, digamos, batirla, ¿no? Batirla Sí. para poder tomarla, ¿no? Muy bien. Los purés de toda la vida. Exacto, el puré de toda la vida, ¿no? Muy bien, pues resulta que esta cuestión que nos planteábamos que íbamos a ir al matadero, a morir allí malamente, pues resulta que tanto la oferta privada como la oferta pública ofrecen unos servicios que son interesantes, que de alguna forma pueden pasar el filtro de lo público, que puede subvencionar. Confiemos que la dependencia en este país, en esta región, coja fuerza, ahora que todo el mundo dice que la cosa va mejor, ¿eh? Y resulta que tenemos un montón de profesionales, ahora hablaremos en la segunda parte de los profesionales. Yo quisiera hacer una alabanza al mundo de la geriatría, al mundo del trabajo social, al mundo de los fisioterapeutas en este mundo complejo de las personas mayores. Y entonces tenemos sitios donde la gente, con sus pensiones, con ayudas, sin ayudas, con las familias, sin la familia, pueden acceder a unos servicios de calidad y que pueden dar respuesta no a los últimos años de la vida, sino a un montón de años y Sí, dejar de ser vivir los años que nos quedan con la mejor calidad, con calidad. y Exacto. y con mejor comodidad. Pero yo supongo que, Pepe, habéis tenido la situación en la residencia de familiares que dejo aquí a mi padre o a mi madre en la residencia, pero no lo dejo totalmente convencida, parece como que tengo el sentimiento de que lo estoy abandonando. Sentimiento de culpa. ¿Cómo solucionáis eso? ¿O cómo se puede solucionar Hay eso? que trabajar diariamente tanto con la familia como con el residente. El ingresar en una residencia supone un periodo de adaptación. Y ese periodo de adaptación lo tiene que sufrir el familiar, el residente y el trabajador del centro. Y si tú no trabajas diariamente con ellos para hacer que vean que su familiar está correctamente atendido, que es el mejor sitio donde pueden estar, nunca vas a poder trabajar correctamente con ellos. Porque todo lo van a poner en tela de juicio, todo lo que tú hagas. Pero cuando tú dices el periodo de adaptación, eso significa que me van a dar la oportunidad de estar un mes para probar y si no me voy y tengo que volver a mi casa. Estar en una residencia de forma privada, yo estoy hablando de forma privada, estar en una residencia no supone estar ahí de forma permanente. Si un familiar considera que se ha equivocado con la decisión que ha tomado, nosotros no podemos obligar a nadie que siga en el centro. No, pero Está claro que puede volver a su casa. Claro. Culturalmente, lo hemos comentado antes, culturalmente existe el concepto del asilo. Y el asilo es, cojo al viejo y lo parco ahí Y y ya a está. quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿Eh? Ahora estamos hablando de otra cosa, por eso no hago nada más que insistir en el tema abierto, en el tema multiprofesional, las personas poco o nada dependientes, aunque haya dependientes, es decir, estamos hablando de algo mucho más flexible, mucho más relajado. Lógicamente, en el acervo colectivo sigue todavía el pensamiento del asilo, como que la familia se despreocupa totalmente de las personas, lo ingresa y tal, y él está vendiendo, como todos los servicios sociales en general, de que no es así, de que eso es algo dinámico, de entrada, de salida, de colaboración con la familia, pero bueno, mañana a tu padre que yo conozco le decimos que te voy a llevar a un asilo, ya tenemos el conflicto montado. Las cosas hay que entenderlas, ¿no? Sí. Porque muchas veces quien
quien da el paso no es la familia, sino es el propio paciente, ¿no? Que se ve a lo mejor un poco disminuido y en un momento determinado se siente carga y pues él mismo da el paso, ¿no? Al principio puede haber resistencia en un lado o en otro. Y entonces yo creo que no, que es más la familia la que decide dar el paso de ingreso en residencia. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mayoritariamente sí, pero Sin lugar a algunas dudas. veces... Porque siempre hay el déficit. propio residente Porque se siempre hay déficit. Es decir, lo que a la familia la obliga, entre comillas, a dar el paso de llevar a unas personas a este tipo de instituciones son las disminuciones físicas de las personas mayores, ¿no? Todo el tema de las sondas, todo el tema de los pañales, todo el tema de ese tipo de cuestiones que, bueno, que es lo que decimos, ¿no? Que el cuidador, el acceso de la mujer en igualdad que los hombres al trabajo, aunque creo que se les paga un poco menos, otro drama social, etcétera, etcétera. Es decir, ese tipo de cuidados que antes se hacían, ahora prácticamente las familias no los pueden hacer. Los hijos están fuera, los hijos están estudiando fuera, tienen sus trabajos, es decir, lo que era el núcleo familiar, que lo dominaban las mujeres, que era el que atendía a sus hijos y a sus padres, a los padres de todos, del marido y de la mujer. Pues eso no existe, porque la mujer se ha incorporado, como tiene que incorporarse en los últimos 30 o 40 años, al mundo laboral activo, y en ese sentido solamente se puede dar, entre comillas, una respuesta con instituciones de este tipo, insisto, públicas o privadas. Que hay un residente válido que no solamente se limita a vivir en la residencia, o sea, se levantan, desayunan, hacen las actividades y demás, sino que además coopera en las actividades, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo he visto, residentes válidos que ayudan a darle de comer, desayuno y la cena a otras personas que son más dependientes. Y esas ¿no? personas que dice Juan pueden salir a la calle, sí, ver su pueden periódico, darse darse sus sin ningún paseos. problema. Claro. Es decir, lo que pasa es que es verdad, tenemos la mentalidad de una institución cerrada, ¿no? Alguien voló sobre el nido del cuco, ahí todo el mundo encerrado. Tal. Y esto, insisto, forma parte de la cultura colectiva, ¿no? Del acervo del asilo, ¿no? Y eso es un tema que hay que desterrar por completo. Sí, pasa como una cosa como en los años, en el siglo XIX, los manicomios que estaban ahí, todos ahí agarrados con cadenas y no sé qué. Ahora ya no, bueno, todas las psiquiátricas no existen los manicomios, existen residencias psiquiátricas, en las que tienen su libertad, incluso tienen apartamentos tutelados fuera de lo que es la residencia psiquiátrica, ¿no? Se pasa de hospital psiquiátrico a residencia, uno reside allí de una forma normal y solamente en los procesos agudos, etcétera, etcétera, cuando se requiere una cierta inclusión en el sistema para evitar los peligros para el propio paciente y para la gente, ¿no? Luego hay otro perfil, Pepe, que alguna vez todos cuando hemos visitado alguna residencia los hemos visto, ¿no? Que es esa otra persona mayor que está enferma, aparte de sus problemas de salud que tenga, está enferma de tristeza, enferma de soledad, enferma de aislamiento, que se siente abandonado. Me imagino, no lo sé, esos son los más difíciles de tratar, no lo sé. No considero que sea los más difíciles de tratar. Si una persona se siente sola en su casa y se siente abandonado, los trabajadores de la residencia día a día los consideran como su familia. Ya. Tú le hablas con cariño, le das los buenos días, que es todo lo que necesitan ellos. Entonces, no es muy complicado trabajar con ellos. Sí que es verdad que a la hora de adaptación puede ser un poco más complicado porque se tienen que adaptar a un nuevo ritmo de vida, pero después no... Ese proceso de adaptación a las personas mayores cuesta un tiempo. Cuesta bastante, porque si una persona mayor se levantaba todos los días a las 10 de la mañana en su casa, desayunaba a las 12, comía a las 3 de la tarde y se acostaba a las 10 de la noche, llegar a un centro residencial y que te modifiquen todos esos horarios, te va a costar bastante. Bueno, y que estar acostumbrado a estar con el nieto, a estar con el perro, a estar con esto, a estar con lo otro, a estar en su hábitat. Estar solo en su casa. A estar solo en su casa, pero uno en su casa tiene su rutina, la suya. Sí, uno en su casa tiene su rutina y hace su vida, cada uno de su padre y de su madre a la hora de llegar a una residencia. Y claro, cuando llegas a una residencia tienes que adaptar tu forma de vida, por muy flexible que sea. Y eso necesita un periodo de tiempo. Sí. Y lo que dice Pepe, eso hace muchas veces que las personas se depriman. Suelen venir más deprimidas cuando están en casa y están solas. Sí. El llegar a una residencia no suelen sentirse deprimidos, porque no le damos margen tampoco a que se sientan así. Claro, sí, estamos muy encima de ellos. Yo decía lo de la enfermedad, de la soledad y tal, no por el hecho de estar en la residencia, sino porque han llegado a una etapa en su vida en la que, no lo sé, por razones familiares, porque se sienten abandonados, no lo sé. Pero en una residencia, tú ten en cuenta que tienen muchas actividades organizadas, que si quieres puedes tener todo el tiempo ocupado, desde que desayunas hasta que comes, y luego desde que duermes la siesta hasta que cenas y te acuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final
te haces tu grupico de amigos con los que vas a jugar parchís, con los que vas a jugar a las cartas, con los que estás hablando del mundo, ¿no? Sí. Y tienes tu rato para decir, no me apetece nada, yo me voy a mi habitación, que tengo ahí mi televisión y tengo mis cosas, voy a estar un rato. Y entonces eso influye, Pepe, fundamentalmente en la dependencia, ¿no? Sí. La dependencia de tener autonomía y de hacer tu vida de relación social, etcétera, etcétera, digamos, entre comillas, con una cierta autonomía, a estar dependiente pues de un pañal, de que no te encuentras bien, de que los mareos, de que las caídas, de que hay un montón de... Las demencias, no nos engañemos, que hay un mundo que es el mundo de la demencia vascular, el Alzheimer, etcétera, etcétera, que por razones de edad, aunque se den en los distintos periodos de la vida, pero afectan más a las personas mayores, ¿no? La desconexión paulatina con el medio, en fin, allá hay una serie de historias que se ven fundamentalmente en las residencias, porque cuando las familias las tienen que aguantar hay que verlo, ¿eh? Mi experiencia profesional es que hay que verlo, ¿eh? Es decir, eso me río yo de los héroes de cuando la invasión americana en Francia, ¿no? Los héroes son esos son los héroes de todos los días, ¿no? El tener a una persona demenciada que tú has conocido bien y de pronto te insulta, te escupe, se hace encima, etcétera, etcétera. Todos los días hay, dale que te pego, lávalo, dúchalo, etcétera, etcétera. Eso es un infierno. Un infierno primero para el paciente, pero el paciente de alguna forma no es consciente de esa historia. Claro, hay momentos que son conscientes de la realidad que ellos viven. Pero el deterioro siempre va más. Eso está claro, el deterioro siempre va a más. Claro. Pero tú como persona, si te ves en esa situación, cuando eres consciente en ese momento de que te está pasando, terrible. Te tiene que pasar fatal. Eso es terrible. Y puedes recordar el momento, una persona con demencia, una mujer que vea que un hombre le está cambiando, que la está aseando, tiene que ser mortal para ella. Solamente pondré una anécdota. Un paciente mío, casi ciego, con su sombrero, y entonces la gente por el pueblo le llamaba por su nombre, don fulano. Entonces él se quitaba el gorro, saludaba, era un hombre respetado, un hombre querido, un hombre, en fin. El taco más gordo que decía era leche. Cuando a lo mejor pasaba un nieto por ahí, daba un pescozón la abuela o algo, leche, no le pegues al niño, como máximo, ¿no? De verlo, lo más suave que le decía a su esposa es que era una furcia, y cuando intentaba darle de comer, intentaba morderle, es decir, un dramón. Y eso tiene un tiempo de poder soportarlo. Sí. El paciente se va deteriorando, este tipo de pacientes se van deteriorando, pero el que tiene que atender ese tipo de problemas, hoy tal y como está la sociedad, tiene que estar en un sitio que sepan hacerlo. Y eso son las residencias. No para el 100% de los pacientes, que no, porque estamos hablando de que eso no es, pero sí que hay que reservar unas determinadas camas o unas determinadas estancias para este tipo de problemas, que insisto, ya no son problemas sanitarios, son problemas de atención sanitaria, de atención. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, por cierto, que decía Juan de Dios hace un momento que ahí tenéis actividades de entretenimiento, de ocio y demás. ¿No jugaréis al bingo ahí en el...? Sí, también. Pues todos los fines de semana hay que pagar los impuestos. ¿Sabes que está el ministro Montoro encima de los abuelos que juegan al bingo? No se cobran los cartones. Sí, pero es que me he enterado también, lo he oído en la radio viniendo para acá, que está encima ahora de las personas mayores que han participado de extras o figurantes en alguna película, que les ganan a lo mejor 50 o 60 euros al día por estar 2 o 3 días haciendo de esas, también está encima de ellos. Os digo que cuidado con el bingo, que os encontráis Hasta el nombre es sospechoso, Montoro. Bueno, hacemos una pausa breve y enseguida seguimos con todos ustedes. Estamos hablando esta semana en Encantados de Cuidarte, estamos ya en la recta final, por cierto, de las residencias geriátricas, de cómo es la vida de los mayores en las residencias especialmente habilitadas para ellos, y para eso está hoy con nosotros José Salvador Ballester, que es el responsable asistencial de la residencia Cáser de Santo Ángel, que además está acompañado de nuestros colaboradores habituales de cada semana, los doctores Pereñíguez y González. Y vamos a hablar en esta segunda parte cortita que tenemos un poco. Hemos hablado de muchos de ellos, de los mayores, de los ancianos, de lo que hacen, de cómo están, y vamos a hablar un poco de quiénes están a su cuidado en una residencia. Hay médicos, hay enfermeros, hay auxiliares, hay nutricionistas, hay fisioterapeutas. Yo creo que
hay equipos o hay grupos profesionales que dan respuesta a estos problemas, ¿no? Partiendo de una especialidad médica que no por importante, que será importante, si no es ya importante, lo será por puras necesidades, y eso es la geriatría. La geriatría es una especialidad, es decir, antes no había geriatras porque las personas se morían con 50, con 60 años. Ahora las personas, como tú dices, pues la media es esa, pero hay quien se mete en 100 años, ¿eh? Y esto parecía antes, lo sacábamos en el nodo, entonces sacábamos, incluso se siguen dando premios todavía a estas cosas, ¿no? Pero esto de la geriatría es que tiene su explicación científica. No es lo mismo una persona que su sistema, su fisiología, incluso su patología responde a una edad donde el cuerpo está todavía operativo, etcétera, su sistema, su aparato digestivo funciona bien, su cerebro funciona bien, los procesos de arteriosclerosis tienen un determinado recorrido, que personas que por la edad, por el puro envejecimiento, porque al final todos acabamos en el sitio, todos. Esta es la única verdad de la vida, y es que esas personas sufren un deterioro de todos los órganos y sistemas. Y eso, el que mejor conoce esa circunstancia es el geriatra, y eso tiene importancia a la hora, como tú decías, de la movilización por la torpeza que existe, las caídas, existen problemas digestivos que, haciendo prevención de los problemas, la turmis que hablábamos, es decir, todo la visión, la aparición de catarata, el tema de las alteraciones retinianas, es decir, hay una especialidad preciosa. Yo los geriatras que conozco, Santo, que fue y que sigue atendiendo familiares míos, etc. Digo Santo porque fue presidente de la Sociedad Murciana de Geriatría, ahora hay un montón más con el que tengo muy buenas relaciones, incluso los geriatras que están en los hospitales. Es decir, no es lo mismo un chaval de 40 años que ha tenido una fractura que una persona que tiene 90 años ya tiene una fractura de fémur. Es decir, el abordaje clínico médico es distinto. De aquí mi reconocimiento, y yo creo que hay un punto común de unión entre los médicos de familia y los geriatras. No solamente los geriatras de las residencias, sino los geriatras que ejercen sus funciones en hospitales, en la calle, etcétera. Es decir, no tardará mucho, 5, 10, 15 años, hasta que la autoridad sanitaria lo piense, es que lo mismo que hay especialistas en medicina de familia, puede llegar un momento en que pueda haber gente que esté trabajando en la atención primaria como geriatra. Y dicho esto, es decir, he lanzado un reconocimiento a los compañeros geriatras. También es verdad que la enfermería, en este caso, la enfermería que cuida, la enfermería profesional en este sentido, también con conocimiento en los temas de alimentación, en los temas de cuidado, en los temas de movilizaciones, etcétera, etcétera, tiene un protagonismo absoluto. Y todos los que queramos dar juego, es decir, una persona con 90 años hay que movilizarla porque no puede, y hay que movilizarla con fisioterapeutas que sepan adoptar la carga de trabajo, como hablábamos con nuestro compañero de la educación física, a cómo puede movilizar una rodilla, cómo puede movilizar una cadera, a cómo se le puede golpear de alguna forma la espalda para mejorar la eliminación de mucosidades, etcétera, etcétera. Está todo el tema de la intervención para que el deterioro cognitivo, el deterioro de la cabeza que se nos produce a todos, pues lleve un ritmo menos acelerado que lo normal. Todo el mundo de las auxiliares, que es que lo dejamos así como un trabajo baldío, pero el trabajo de las auxiliares que curan, que lavan, que limpian, pues eso es un trabajo magnífico, ¿no? Entonces yo creo que todo ese conjunto de profesionales, seguramente se me habrá escapado alguno, seguramente hasta el de la recepcionista, seguramente hasta el que va a echar una mano por allí, porque seguro que habrá gente voluntaria que vaya a echar alguna mano, no, a lo mejor no en las privadas, pero sí tal vez en las públicas. Esa concatenación social con los juegos, etcétera, etcétera, hacen que la atención a nuestros mayores pues cada vez sea o intente ser cada vez mejor y más profesional, y nos ayuden en unos años muy importantes de nuestra vida, que son los del final, porque sí que son importantes el nacimiento, la infancia, cuando nos desarrollamos como personas, cuando nuestro intelecto ha dado lo mejor que ha sabido a la sociedad, pero también es verdad que esa sociedad tiene que acordarse de las personas mayores que necesitan cuidado hasta el final de su vida. Tiene que saber acompañar en esos últimos años, ¿no?
Casa de Residencia en Santo Ángel, Juan Enrique ha hecho un repaso a todos los profesionales Sí, sanitarios. sí, lo he hecho. ¿Cómo es vuestro ¿Qué equipo? profesionales sanitarios hay en Casa de Residencia de Santo Ángel? Pues lo ha mencionado prácticamente a todos, pero te has dejado la terapeuta ocupacional. Bueno, Y yo creo que también juega un papel muy importante a la hora de mantener las actividades del residente. sin lugar a dudas. Sí, Entonces, en Casa de Residencia hay médico, médico, enfermero, Fisioterapeuta. fisioterapeuta, auxiliares. terapeuta ocupacional y auxiliares, ¿no? Ujú. La cobertura sanitaria, ¿cómo la solventáis? ¿Es el propio médico y la enfermería la que hace todo el trabajo que necesitan esos médicos? ¿O viene porque claro, resulta que la persona que está ingresada ahí vive ahí, eso es como si fuese su casa, Sí, ¿no? es Tiene su su casa. médico del Servicio Murciano de Salud adscritos y tiene su asistencia pública. Ujú. ¿Viene ese médico a verlo o lo ve el médico de la residencia? Lo ve el médico de la residencia. Los médicos del centro de salud prácticamente no pasan por los centros sanitarios, Y- por la residencia. Pero no pasa porque no lo solicitáis o porque vuestros servicios dan respuesta a eso, porque No, hay algún convenio. Nosotros hemos llegado, por decirlo de una manera, a como un convenio con los centros de salud. Si tuvieran que venir los médicos del centro de salud a valorar a los residentes nuestros, posiblemente se produciría un colapso total de los centros de salud, de Santo Ángel y de la Alberja, que son los que trabajamos nosotros con ellos. Y nuestro médico es el que le pasa la consulta, prescribe los tratamientos y ya luego los médicos del centro de salud realizan la Actividad burocrática de... Exactamente. Sí, bueno, muy bien, pues nada. En los últimos años vemos que se le ha pegado fuego un incendio en una residencia y resulta que en el sótano había 4 personas ingresadas y estaban con una sujeción mecánica en la camilla. Sí. Eso se ha visto en Cataluña hace unos meses. Eso de la sujeción mecánica se hace así porque sí, No. hay que firmar unos papeles. ¿Hay alguna revisión periódica por parte de los servicios públicos sanitarios, sociosanitarios, que diga, oye, esto lo estáis haciendo mal, se os puede caer el pelo, o esto no se hace así, se hace así? Ujú. Nosotros, ahora mismo nosotros estamos trabajando con la cultura no sujeciones. Se están intentando eliminar todas las sujeciones mecánicas de los residentes, química y física. Bueno, Pero bueno, sí, se hace una revisión trimestral por parte del médico de la residencia, el psiquiatra y el enfermero, y siempre se tiene que poner una sujeción mecánica cuando el médico lo prescriba. Y Aparte el- que se comunica a la y fiscalía. el famili- A la fiscalía. A la fiscalía, el familiar tiene que firmar y un el firmar tiene que consentimiento. firmar la autorización, o sea, Sí. que estamos hablando que no, O es sea, que no es que llego, lo ato No, para que no no es me dé llego, lo follón. ato exactamente. No ni, puedes. ni lo hincho a medicina para que esté ahí callado y sentado, no, que todo, porque esa es la sujeción química, sino Exactamente. que todo eso lleva sus estrictos controles porque, bueno, las residencias, queramos o no queramos, casi todas se nutren ahora mismo de las plazas concertadas que Sí, sí. paga la administración pública. No, pero eso es Si muy no, se le interesante podrían quitar. saberlo, ¿eh? La sujeción física, es decir, y la química que pase por la autoridad competente que valore. Está muy bien. Sí. Y otra cuestión, yo cuando trabajaba en residencias, cada X tiempo, el geriatra del área, el geriatra que trabajaba en el Sí, hospital sí. dependiente del área, pues de vez en cuando iba y echaba una mano, ¿no? Pues, oye, pues esto vamos a mejorarlo, o cuáles son vuestros problemas. ¿Se sigue haciendo eso? ¿Sigue yendo? No, lo que pasa es que nosotros ya tenemos una comunicación más fluida con el hospital de referencia de nuestra área. Nosotros a la hora de realizar un cambio de tratamiento que tiene un seguimiento, por ejemplo, con la unidad de demencia, nosotros siempre consultamos. Pues mira, el psiquiatra del centro ha considerado que se debe poner este medicamento por estos motivos. Y a la neuróloga, junto con nosotros, pues llegamos a un acuerdo, si se le pauta el tratamiento o no se le pauta el tratamiento. Sí que ahí tengo que deciros a los médicos de familia que deberíais de revisar un poco más los tratamientos de los pacientes. Cuando una persona anciana directamente se pauta un tratamiento, se deja como crónico y ahí seguimos con ese mismo tratamiento. Una benzodiazepina, un antipsicótico, un antihipertensivo mismo, deberíais de revisar exactamente si es necesario o no es necesario. No me doy por aludido, le perdono. Yo ahí lo dejo. Bien, 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 bien. Y tú imagínate... Permíteme una cosa. Sí. Yo creo que podíamos hacer en este programa una reivindicación. Y la reivindicación es la siguiente. Es una reivindicación que llevo luchándola desde el año 95, hace ya unos años, ¿eh? Año 95. Y es que lo mismo que tenemos gente que se dedica a la coordinación de los servicios de enfermería, a los servicios médicos, etcétera, creo que deberíamos de introducir el coordinador de las actividades geriátricas en los centros de salud. Y no es ninguna tontería. Es decir, hay información y formación suficiente como para desplegar no un geriatra en cada centro de salud, sino que de alguna forma hubiera quien coordinara
hubiera quien coordinara esa actividad a las personas a partir de una determinada edad por las características que tienen. Yo es que iba a decir algo parecido. Estoy seguro, pues estamos en la misma línea. Digo, yo dentro de no mucho espero ser jefe. ¿Vale? Entonces, yo soy jefe y yo quiero que me pidan, oye, yo quiero para mi residencia o para la residencia esto y esto y esto. Y es, en cierta manera, una persona que me supervise, pero que yo tenga independencia. Porque yo sé lo que supone para un centro de salud que llegue alguien de la residencia con un tocho, claro, para que le haga una receta, para que le haga unos partes de ambulancia, para que le haga tal. Entonces, yo creo que debería cambiarse, si no la ley, probablemente también la ley, porque la ley lo impide, darle independencia a esas residencias para que el médico de esa residencia tenga la potestad de, como un médico del centro de salud, un médico de familia del centro de salud, pueda gestionar toda esa burocracia sin tener que tener tantos impeditivos, porque además ya no es que sea un incordio para la residencia, sino que es un incordio para los centros de salud, para el médico de familia. La Porque burocracia. la que burocracia. nos come, Entonces, sí. es lo que tú has dicho, pues un coordinador de las actividades geriátricas de determinada zona que se dedique por área de básicamente salud, al área de salud, que se coordinador dedique a del eso. área de salud, y que además integre a los equipos de atención primaria, a los centros de salud, Claro, y a las unidades de porque geriatría y a las residencias. Claro, es que estamos hablando, que es el comienzo de tu conversación, Pepe, es que de aquí a nada el 30% de la población tiene más de 65 años o 70 años. Es decir, y las necesidades de un tío de 50 o de 60 no son las de 70 y 80 y de 90 y 100. Es que no tiene nada que ver, o por lo menos, en fin, tiene su cierta autonomía. Luego, todo lo que sea ir dando chance, campo y supervisión a este tipo de problemas, y que todos nos vayamos imbuyendo de la ciencia de todo, geriatras con médicos de familia con geriatras, con enfermeros que se dedican más a los temas geriátricos, con enfermeros de atención primaria. No es que sea el futuro, es que es una necesidad. Esto es una necesidad que llevamos reivindicando hace un porrón de años. Por eso en el área 1 de la región de Murcia no pudo haber solamente 2 geriatras, debe haber más. Claro, claro. Efectivamente. Hay 2 geriatras en área 1. Si no son 3, 2. 2 o 3. 2 o 3. Para todo un área de salud. Para todo un área de salud, 250.000. 250.000 personas. De los cuales... Con 6 o 7 residencias en esa área. en esa área, sí. Bueno, Y para Navidad, sí, perdón. para Navidad. Navidad, villancicos, demás, actividades. Villancicos, sí. ¿Habéis puesto árbol de Navidad este año? Está el árbol de Navidad puesto, toda la decoración navideña ya está puesta en el centro, se van a hacer dulces navideños con Eso iba a decir, alguna familiares y licencia residentes. gastronómica habrá, algunos Hombre, sí, hombre, siempre. levantar un poco la mano, supongo. Siempre intentamos con los residentes facilitar un poco los menús. Alguna alegría, ¿no? Sí. ¿Tú vas a ir de Melchor? No. Sí. Gaspar y Baltasar. Baltasar. Bueno, el tiempo se nos ha ido. La verdad es que, como decía antes el doctor Pereñíguez, tenéis toda nuestra admiración los que os dedicáis a trabajar con los mayores, ya sea desde el campo de lo público o del ámbito privado, como es tu caso, porque sí, porque hay que tener una pátina especial y hay que tener una pasta especial, hablando así coloquialmente, para trabajar con este sector de la población, y por eso los que os dedicáis a esto tenéis toda nuestra admiración y nuestro respeto. José Salvador, el responsable asistencial de la residencia cáncer de Santo Ángel, muchas gracias por haber venido hoy a estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme al programa. Hasta otra. Y nosotros, que algún día estaremos también ocupando una plaza de una residencia, esperamos que las cosas... Uno antes que Yo otro. pongo el ¿no? dominó, yo pongo el dominó. Que las cosas sigan mejorando y que nos encontremos realmente cómodos en ese trayecto final del viaje. Doctor Pereñíguez, doctor González, muchísimas gracias a los dos por haber venido, y hasta la próxima semana, que hablaremos ya de gastronomía un poco ya. Comida navideña, sí, vendrá nuestro amigo David Lainez a hablarnos de la Navidad y de las comidas de Navidad. Muy bien. Sí, además de un restaurante muy emergente en Murcia, y vamos a pasar un rato agradable. Hasta la semana que viene, entonces. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Encantados de Cuidarte. Buenas noches.